Hola chicos, pues nada, ¿qué tal? Espero que estéis bien todos y que estéis siguiendo los vídeos, que también estéis descansando y bueno, no os agobiéis porque esto es un periodo un poco extraordinario y nada, vamos a darle caña al tema. El último día, en el vídeo que estuvimos viendo, la última sesión, hablábamos de los parámetros de centralización. ¿Qué son los parámetros de centralización? Estos parámetros lo que buscan es dar un representante de la serie de datos, es decir, estamos hablando de la media, la moda, la mediana, es decir, todos ellos lo que buscan es a un dato, un representante que sea el delegado, ¿no? El representante de todos los datos de nuestra serie o todos los datos que tenemos en nuestra tabla. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora es cómo se distribuyen esos datos, es decir, si están muy juntos o están muy separados, lo que se conoce como si están más concentrados o más dispersos. Por ejemplo, no es lo mismo sacar de media un 5, sacando en 4 exámenes todos un 5, que sacar de media un 5, sacando en 2 exámenes un 10 y en otros 2 exámenes un 0. Si hacemos la media de este ejemplito tan fácil, en el que tenemos 0 más 0 más 10 más 10 y lo divido entre 4 notas, esto me queda 20 dividido entre 4, que es un 5. Y si tengo la media de todo 5, es 5 más 5 más 5 más 5 dividido entre 4, esto sale 20 dividido entre 4, que es igual a 5. Fijaos que en ambos casos la media de la nota, la media aritmética de las notas que han ido sacando dos alumnos distintos, es 5. En la primera tiene 4 exámenes y el primero saca un 0, en el segundo un 0, en el tercero un 10 y en el cuarto un 10. Mientras que en el otro todo saca 5. Fijaos que la media es la misma. Sin embargo, la distribución de los datos es la misma. ¿Cuál de ellos creéis que es más fiable? Es decir, si tuvierais que apostar por uno de los dos y decirme cuál de los dos creéis que va a aprobar el siguiente examen, ¿por cuál apostaríais? ¿Por este o por este? Pues hombre, parece más lógico que el que se comporta de una manera más estable y que no varía tanto es el de abajo. En este caso decimos que los datos tienen menor variabilidad. Tienen menor variabilidad o están menos dispersos. Están los datos muy concentrados, mientras que aquí los datos están muy dispersos, ¿vale? Es decir, los datos varían mucho. Entonces, lo que vamos a ver es estudiar algún tipo de medida que me diga cómo de concentrados o cómo de dispersos están los datos respecto a la media, por ejemplo, o respecto a cualquier otro valor de centralización. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a ver, yo creo que visto esto, vamos a ver lo que se conoce como parámetros de dispersión. Bien, los parámetros de dispersión lo que nos dan es una idea de cómo de concentrados o cómo de dispersos están los datos. Ya hemos visto con el ejemplo anterior pues cómo podemos ver si están los datos dispersos o no. Entonces vamos a ver concretamente 4 tipos de parámetros de dispersión. El primero de ellos es el rango. El rango ya lo hemos visto para hacer el cálculo, por ejemplo, en el caso de cuando tenemos una variable aleatoria continua, una variable, de las que hemos visto cuantitativa continua, y necesitábamos agruparla en intervalos. Para calcular los intervalos hacíamos la raíz del número de datos, y para estudiar la amplitud del intervalo necesitábamos calcular el rango, ¿de acuerdo? Entonces el rango lo que nos dice es la diferencia entre el dato mayor menos el dato más pequeño, que vamos a llamar dato menor. ¿Vale? Por ejemplo, si tengo una serie de datos, me lo invento, 2, 5, 4, 9, 1, 3, 2, 0, 0 no, 6, 3... Vamos a ver cuál es el rango de esta serie de datos. El rango es el dato más alto menos el dato más pequeño. Pues el dato más alto sería 9, el dato más pequeño sería 1. 9 menos 1, 8. Esto sería el rango. Digamos que lo que quiere decir es que todos tus datos se mueven en el intervalo
en un intervalo comprendido entre el 1 y el 9. ¿Vale? Entre el 1 y el 9. ¿Qué amplitud tiene este intervalo? ¿Cuál es la amplitud? Es como la amplitud es la anchura, ¿no? Del intervalo entre paréntesis. Pues, entre comillas, pues la amplitud es 8. Lo veis, ¿no? De menos 1 es 8. ¿Vale? Es decir, que todos tus datos están en este intervalo. Esto es el rango. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el rango es poco fiable. ¿Por qué? Veréis. Imaginemos que vuestros datos son los siguientes. 5, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 4, 10. ¿Vale? Imaginemos que las notas de un alumno son estas de aquí. ¿Vale? Ha sacado en diferentes exámenes esto. Te dicen, dime si los datos están muy dispersos o están muy concentrados. Si utilizamos el rango como medida de dispersión, fijaos que voy a coger el dato mayor, que sería 10, menos el dato más pequeño, que es 4. Es 6. Fijaos, pero en el fondo, los datos, ¿en torno a qué dos valores está concentrada? La mayoría de las notas no se concentran en un intervalo de 6 puntos de distancia. Es decir, efectivamente, los datos están entre el 4 y el 10, ¿no? Todos estos datos, toda esta serie de datos, se encuentran en el intervalo del 4 al 10. ¿Lo veis, no? Pero, ¿dónde hay mayor concentración de datos? ¿Dónde hay mayor concentración? Pues, hombre, parece lógico que todos los datos están concentrados entre el 4 y el 6. Es decir, el rango, digamos que es poco orientativo cuando hay muchos datos concentrados y hay algún dato, que es lo que ya denominamos el otro día como dato atípico. ¿Vale? Los datos atípicos, el rango no es muy fuerte, ¿vale? El rango es un poquito malo, ¿vale? Pero bueno, esto simplemente que lo sepáis. Otra de las medidas de dispersión, que esta es más importante, es la varianza. Bueno, la varianza es tremendamente interesante. Lo que nos dice es cuánta distancia hay de cada dato respecto de la media. Por tanto, para calcular la varianza es la distancia de cada dato respecto de la media. Bien. Al cuadrado, perdón. Si no estuviera al cuadrado, sería lo que se conoce como la desviación media. Os lo voy a poner aquí, ahora os lo pongo, pero bueno. La desviación media la verdad es que se utiliza muy poquito en matemáticas, ¿vale? Pero bueno, lo sepáis. Vale, la varianza es la distancia de cada dato respecto de la media. Es decir, voy a hacerlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos nuestros datos x sub i y aquí nuestra frecuencia de cada dato, frecuencia absoluta. 1, 2, 3 y 4. Este aparece 5 veces, este aparece 2 veces, este aparece 1 y este aparece 3. ¿Vale? Bien, vamos a calcular, por ejemplo, bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí vamos a ponerle 1 menos 2. Y, por ejemplo, vamos a ponerle... a ver. Bueno, lo dejamos así. Venga, vamos a ver. Vamos a ver cómo calcularíamos la varianza y cuál sería la fórmula. Veréis, lo primero que tenemos que calcular siempre en la varianza, como nos piden la distancia de cada dato respecto de la media, es calcular la media. ¿Cómo calculamos la media? Pues acordaos, la media simplemente es multiplicar cada dato por su frecuencia, ¿no? 1 por 5, más 2 por 2, más 3 por 1, más 4 por 2. Y dividirlo entre el número total de datos. ¿Cuántos datos hay aquí? Pues el número total de datos sería 5 y 2, 7, 8 y 2, 10. Hay 10 datos, ¿lo veis? Entonces, vamos a dividirlo entre 10. Esta media, si hacemos el cálculo, nos quedaría 5 y 4, 9 y 3, 12 y 8, 20, ¿no? 20 dividido entre 10, luego la media es
2. Bien, bueno, pues vamos a ver que nuestra media es 2, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la varianza. Fijaos, la varianza tiene la siguiente fórmula. Se pone como la letra griega sigma, que es esta de aquí, como si fuera un redondelito así, ¿vale? Con tu P. Vale, entonces la letra sigma y se le coloca como sigma al cuadrado. ¿Por qué se le coloca como sigma al cuadrado? Bueno, pues porque es la... Luego veremos otra, que es la desviación típica. Bien, este cuadrado es porque es la distancia respecto a la media al cuadrado. Bien, ¿qué fórmula tiene esto? Pues es la suma de cada dato menos la media al cuadrado por su frecuencia dividido entre el número total de datos. Bien, repito, tenemos que coger cada dato y le restamos la media, lo elevamos al cuadrado, lo multiplico por la frecuencia y lo divido entre n. También tiene otra formulita, que es un poco más sencilla. Es la suma de cada dato al cuadrado por su frecuencia dividido entre n y le restamos la media al cuadrado, ¿vale? Podéis utilizar o esta de aquí o esta de aquí, la que vosotros queráis. En ambos casos os va a dar lo mismo. Quizá sea un poquito más fácil esta de aquí, ¿vale? Pero bueno, geométricamente, perdón, la interpretación matemática es, fijaos, es lo que dista cada dato respecto a la media, lo que dista cada dato respecto de la media. Hacemos la distancia, que es la resta, ¿vale? La distancia de cada dato respecto a la media al cuadrado por el número de veces que aparece ese dato dividido entre el número total de datos. O bien, cada dato al cuadrado por su frecuencia entre n y le restamos la media al cuadrado. Vamos a utilizar esta de aquí, ¿vale? Venga, vamos a calcular la varianza utilizando la fórmula de la derecha. Fijaos, bueno, lo voy a hacer de los dos para que tengáis la idea. Venga, vamos a hacerlo primero por la segunda fórmula. Madre mía, he tirado el capuchón. Bien, pues nada. Fijaos, tenemos que hacer la formulita, es la suma de cada dato al cuadrado por su frecuencia partido del número total de datos menos la media al cuadrado. Fijaos que la media yo ya la tengo calculada, me ha salido 2, luego esto sería 2 al cuadrado, que sería 4. Vamos a calcular esta parte de aquí. Hay que sumar cada dato al cuadrado por su frecuencia y dividido entre n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra tabla la vamos a añadir una columna más, que es la xy al cuadrado, es decir, vamos a ver xy elevado a 2, que es lo que nos piden aquí. ¿Lo veis, no? Entonces, vamos a coger esto y esto sería 1 al cuadrado, que sería 1. Esto sería 2 al cuadrado, que sería 2. Perdón, 4. Esto sería 3 al cuadrado, que sería 9. Y esto sería 4 al cuadrado, que sería 16. Luego lo que tenemos es esto. Tenemos que trabajar con estos datos, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fijaos, tengo que multiplicar cada dato al cuadrado por su frecuencia, es decir, cada dato al cuadrado por su frecuencia, cada dato al cuadrado por su frecuencia, cada dato al cuadrado por su frecuencia. Y lo voy sumando, ¿vale? Entonces, la varianza sería cada dato por su frecuencia, ¿vale? 1 por 5 más 4 por 2 más 9 por 1 más 16 por 2. Lo divido todo entre el número de datos, que es 10, y le tengo que restar la media al cuadrado, que es 4. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer este calculito. Esto sería 5 más 8 más 9 más 32. Y todo esto lo dividimos entre 10 y le restamos 4. Pues venga, vamos a hacer este cálculo. Fijaos, vamos a ver esto, 9 y 8 son 17, 17 más 5 son 22 y 22 más 32 son 54. Dividido entre 10 son 5,4 menos 4 sale 1,4. Pues esto sería la varianza. Nuestra varianza es 1,4, ¿vale? Cuanto más alta
Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos están los datos. Esto es muy importante. Mientras que si una varianza es muy pequeña, por ejemplo, si una varianza es casi 0, entonces todos los datos están muy juntos, muy juntos, muy juntos. Son datos muy concentrados respecto de la media. ¿De acuerdo? Fijaos. Antes de pasar al siguiente, yo os aconsejo que utilicéis esta parte, ¿vale? Podéis utilizar esta, que es cada dato menos la media al cuadrado por la frecuencia y tal, pero este quizás sea más rapidito. Bien, vamos a ver esto gráficamente. ¿Qué quiere decir esto de una forma gráfica? Pues veréis, una forma gráfica de interpretar geométricamente esto es que imaginemos que yo tengo bien, imaginemos que tenemos la siguiente tabla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos serían los datos. Esto sería su frecuencia. Esto sería 1, 2, bueno, aquí hay 4 datos, de esto hay 10, de esto hay 9, de esto hay 0 y de esto hay 1. Vamos a hacer una representación de esta tabla con un diagrama de barras que es este. Aquí vamos a poner los X y aquí vamos a poner la frecuencia con la que aparece, ¿vale? Entonces fijaos, aquí vamos a poner el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 5, nos queda 1, y aquí el 6. Y arriba la frecuencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a representar con un diagrama de barras y así hacemos un recordatorio de lo que vimos en otras clases. El dato número 1, ¿cuántas veces aparece? 1. Pues aparece así. El dato número 2 aparece 4 veces, es decir, por aquí, ¿no? El dato número 3 aparece 10 veces, es decir, nos vamos hasta arriba del todo, ¿no? Que me tuerzo. Bien. El dato número 4 aparece 9 veces. Es decir, un poquitín menos, ¿no? Bien. Fijaos que el dato número 5 aparece 0 veces, es decir, no se pone barra. Y el dato número 6, una vez. Bien. Fijaos, vamos a calcular la media de esto. ¿Cómo sería la media? La media es 1 por 1 más 2 por 4, ¿no? Más 3 por 10, más 4 por 9, más 5 por 0, más 6 por 1, dividiendo el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Que no lo hemos puesto, por cierto. Pues tenemos 1 más 4, 5, 15, 16 y 9 son 25 datos. ¿Vale? Luego dividimos entre 25. ¿Cuánto sería la media? Pues sería 1 más 8 más 30 más 36, esto fijaos que es 0 porque 5 por 0 es 0, más 6 dividido entre 25. ¿Vale? Fijaos que la media sale 36 y 36 son 72, 81 partido de 25. Bien, si hacemos esta división, vamos a hacerla con la calculadora y así lo hacemos un poquito más rápido con los decimales. Sale 3,24, ¿de acuerdo? Luego esta media sale 3,24. Bien, esto sería la media de nuestra distribución. Fijaos, estos datos, ¿pensáis que están concentrados o que están muy dispersos? Pues si os fijáis, la mayoría de los datos, me tengo que fijar en cómo se distribuye esto. Fijaos que esto tiene como una forma de campana, ¿no? Hace una cosa así. Entonces, fijaos que están los datos muy concentrados, ¿vale? Si unimos todos los puntos, como si hiciéramos el polígono de frecuencias, fijaos que están los datos como haciendo una campana, ¿no?
¿Y qué está ocurriendo? Esto es como la campana ahora del coronavirus, que es muy famosa, ¿no? La famosa curva del coronavirus, que estamos por aquí más o menos, ¿vale? Tenemos que llegar a la cúspide y bajar. Pues fijaos, estos datos están muy concentrados respecto a esta media. Por tanto, aquí la varianza nos va a salir pequeña. Vamos a calcular la varianza. Venga, para calcular la varianza, recordar que necesitamos añadir una columna más, que es el dato al cuadrado. Entonces voy a borrar esto de aquí, me voy a quedar solo ya con la media, que es 3,24. La media es, voy a poner aquí, 3,24. Añadimos una columna más, que es cada dato al cuadrado. Fijaos, me quedaría 1, 2 al cuadrado sería 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25 y 6 al cuadrado 36. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues la varianza, recordar que es la multiplicación de cada dato al cuadrado por su... de cada dato por su frecuencia, cada dato por su frecuencia, cada dato por su frecuencia, ¿vale? Es decir, hacemos la suma de cada dato al cuadrado por su frecuencia dividido entre el número de datos y lo restamos la media al cuadrado, ¿vale? Venga, entonces nos tendríamos 1 por 1, más 4 por 4, más 9 por 10, más 16 por 9, más 25 por 0, más 36 por 1, todo esto dividido entre el número de datos que era 25, y le tenemos que restar la media al cuadrado, 3,24 al cuadrado. Pues venga, esto hay que hacerlo con la calculadora, me quedaría 1 más 16 más 90 más 54, ¿no? Que son 16, perdón, estaba multiplicando 9 por 6, ¿vale? Por tanto me queda 144, 0 y esto es 36 por 1, que son 36. Vale. Bien. Pues, y le restamos 3,24 al cuadrado. Bueno, pues si hacemos esto con la calculadora directamente, por eso digo que para este tema sí que vamos a utilizar calculadora, porque son datos muy grandes, ¿no? 1 más 16 más 90 más 144 más 36. Ahí se me ha borrado. 1 más 16 más 90 más 144 más 36 igual, sale 287 dividido entre 25 menos 3,24 al cuadrado. Si hago esto me queda... Ahí va. 287 dividido entre 25 y le resto 3,24 al cuadrado. Sale un total de 0,982. Fijaos que sale menor que 1. Sale una variabilidad muy bajita. ¿Qué ocurre si hubiéramos tenido unos datos mucho menos concentrados? Imaginemos que en lugar de esa curva hubiésemos tenido una curva mucho más plana. Pues que los datos están mucho más distribuidos respecto de la media. Y por lo tanto aquí la varianza es mayor. Tiene que salir igual varianza 4, varianza 6, ¿vale? Es decir, en estos casos la varianza es mucho mayor, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, cuanto más juntitos esté la serie de datos, cuanto más estrecho sea esta campana, cuando lo dibujéis, cuanto más estrechita sea la campana, más bajito va a ser la varianza. Cuanto más ancha sea la campana, más dispersos están los datos y por lo tanto la varianza va a ser mucho más alta, ¿de acuerdo? Bien, pues estos serían los dos primeros parámetros, nos quedan dos más, la desviación típica y el coeficiente de variación. Venga, vamos a calcular por aquí la desviación típica. La desviación típica es una chorrada, ¿eh? La desviación típica, ¿por qué digo que es una chorrada? Porque la desviación típica se conoce con la letra sigma s sin el cuadrado y basta con hacer la raíz cuadrada de este, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, ¿vale? Es decir, simplemente basta hacer la raíz. En este ejemplo,
Pues la desviación típica sería la raíz de 0,982. ¿Vale? Y entonces lo hacemos con la calculadora. Sería la raíz cuadrada de 0,982 y sale 0,99. Bien. Fijaos que casi es 1. Bien, en el fondo da igual que utilicéis, o la varianza o la desviación típica. Fijaos que sale muy parecido. ¿Vale? Lo que hace la varianza es elevarlo al cuadrado para evitar el signo negativo. Sin embargo, lo que hacemos aquí es, con la raíz cuadrada, digamos que lo dejamos de forma lineal. Es un parámetro mucho más preciso que la varianza. Entonces, da igual utilizar varianza que desviación típica. En cualquiera de los dos casos estáis estudiando lo mismo. Es cómo de dispersos están los datos. Cuanto más bajita sea la desviación típica, más juntos están los datos. Cuanto más alta la desviación típica, más alejados están los datos unos de otros, ¿vale? Más variabilidad. Bien, por tanto, si os piden la desviación típica, calculáis la varianza y luego hacéis la raíz, ¿de acuerdo? Y el último dato que nos queda, y con esto acabamos, sería el coeficiente de variación. Bien, ¿y qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación se conoce como CV y es la desviación típica partido de la media. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, esto es lo que nos va a dar... Bien, perdonad que se me cortó el vídeo. Como decía, el coeficiente de variación es la relación que hay entre la desviación típica y la media. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir cuántas veces aparece la media en la desviación típica. Esto lo que nos va a dar es un tanto por 1 y nosotros lo vamos a pasar a tanto por ciento. ¿Qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice esto es qué porcentaje varía los datos. Es decir, el porcentaje en los que varían los datos. Nos puede salir un 5%, un 20%, un 30%, es decir, cuanto mayor sea el porcentaje, mayor variabilidad entre los datos. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve habitualmente para comparar. Nos sirve para comparar dos situaciones. O más, dos o más situaciones. Por ejemplo, una clase respecto a su media y otra clase con su media y su varianza. Esto nos permite cuál de estos dos datos es más variable. En este ejemplo de aquí, por ejemplo, ¿cómo calcularíamos el coeficiente de variación? Pues sería la desviación típica partido de la media. En este caso la desviación típica era 0,99 y la media es 3,24. Pues si hacemos esto, 0,99 dividido entre 3,24, nos va a salir 0,3. Esto en tanto por ciento, recordad que basta con que multipliquéis por 100, sería un 30%. Quiere decir que los datos varían un 30% respecto de la media, ¿vale? Es decir, que están un 30% separados, o mejor dicho, cuántas veces la media aparece en la desviación típica, ¿vale? Es decir, un 30%, repito, es que el 30% de los datos, por así decirlo, varía respecto de la media. Eso es la interpretación. Es decir, que hay una variabilidad del 30%, es decir, que el 70% de los datos están muy cerca de la media, el otro 30% están un poquito dispersos, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. ¿Esto qué pasa? Que nos sirve para comparar dos series de datos. Imaginemos que tenemos una serie de datos. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Tenemos xy con su n sub i y xy con su n sub i. Vamos a suponer que esto es tercero A y esto es tercero B, ¿vale? Y estos son las medias, las notas que han sacado, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Imaginemos que tenemos 2, 0, 1, 2, 5, 9, 8, 3, 2, 1, 0.
Y aquí imaginemos que tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas son las notas y tenemos 0, 0, 0, 1, 2, 10, 10. No, vamos a poner aquí 9, 0, 1, 0, 5, 0, 8 y 7. Bien, vamos a ver, vamos a ir a una columna más, que es xy al cuadrado y xy al cuadrado para calcular la varianza, ¿no? Primero la media. Bueno, esto sería 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 y 100. Acordaos que este dato se calcula como este al cuadrado, ¿vale? El dato sería 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 y 100. Vamos a calcular la media de este. La media 1. Pues sería este por este más este por este, ¿vale? Entonces sería 0 por 2, más 1 por 0, más 2 por 1, más 3 por 2, más 4 por 5, más 5 por 9, más 6 por 8, más 7 por 3, más 8 por 2, más 9 por 1, más 10 por 0. Todo esto dividido entre... ¿Cuántos datos hay aquí? 2 y 1, 3, 5, 10, 19, 27, 33. Luego aquí n es 33. Y aquí el número de datos, ¿cuántos hay? Pues hay 9, 10, 15 y 15, 30. Pues esto lo dividimos entre 33 y la media 2, pues sería este por este más este por este, ¿vale? Esto sería 0 por 0, más 1 por 0, más 2 por 0, más 3 por 9, más 4 por 0, más 5 por 1, más 6 por 0, más 7 por 5, más 8 por 0, más 9 por 8, más 10 por 7 y todo esto dividido entre 30, ¿vale? Vamos a hacer esto rápidamente con la calculadora y vamos a ver la media de cada uno. Fijaos, nos saldría, a ver, la media del primero sale 4,87 y la media del segundo grupo saldría vamos a ver, 8,3. Bien, fijaos, la media de este grupo es mucho más baja que la media de este, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora la varianza de cada grupo. Pues vamos a ver la varianza de cada grupo. Fijaos, del grupo 1, vamos a llamarlo sigma 1 al cuadrado, que sería la varianza. Sería este por este, más este por este, más este por este, así, ¿no? Acordaos que es este por ese, dividido entre el número de datos, y le restamos la media al cuadrado. Venga, sería 2 por 0, más 0 por 1, más 1 por 4, más 2 por 9, más 5 por 16, más 9 por 25, más 8 por 36, más 3 por 49, más 2 por 64, más 1 por 81 y más 0 por 100, bueno, ese ni le pongo, ¿vale? Porque es dividido entre 33 y le resto la media al cuadrado. 4,87 al cuadrado. ¿Cuánto sale la varianza? Pues vamos a hacerlo rápidamente con la calculadora. Fijaos, sale 4 más 18 más 16. Bien, la varianza sale 5,7. De aquí ya podemos sacar su desviación típica
y su coeficiente de variación. La desviación típica, que es sigma, es la raíz de 5,7. Que si hacemos la raíz de esto, sale 2,38. Bien. ¿Cuál es su coeficiente de variación? Pues es sigma partido de la media, es decir, 2,38 partido de la media, que es 4,87. Bueno, pues esto si lo hacéis sale 0,49. Es decir, un 49% de variabilidad. Es decir, el 49% de los datos son cercanos a la media y, el 49% están lejos de la media y el otro restante, pues el otro 51% restante están lejos. Vamos a hacer la varianza del segundo. Pues es este por este más este por este. Bueno, fijaos que estos todos son 0, luego me los salto, me quedaría 9 por 9, más 25 por 1, este es por 0, más 5 por 49, más este es por 0, me lo salto, más 8 por 81, más 7 por 100, dividido entre 30 y dividido, perdón, y le resto su media al cuadrado. Su media es 8,3 al cuadrado. Vamos a ver qué es lo que sale de la varianza. (8,3 al cuadrado). Esto sale... A ver... Un segundito que lo vuelvo a hacer. 81 más 25 más 5 por 49 más 8 por 81 más 700, lo divido entre 30 y le resto 8,3 al cuadrado. Fijaos que sale menos 12,25. ¿Vale? Entonces, hay veces que aquí esto, no sé, a ver. A ver si la media en el otro no la hemos calculado bien. Vamos a hacerla bien porque esto no puede salir negativo. Vamos a hacer la media aquí. Esto sale... $35 más 72 más 70. Ajá, es que esta media está mal, perdonad. Esta media sale 6,96. ¿Veis? En este ejercicio, fijaos, me he confundido aquí, pero lo bueno que tiene este tipo de ejercicio es que salen cosas incoherentes. La media, esto nunca puede ser negativo, igual que la media. Esta media, si todos los números son positivos, no puede salir la media menos 3. Pues fijaos, aquí ha salido negativo, esto estaba mal, por lo tanto hay que restarle la media, que sería 6,96 al cuadrado. Por lo tanto, vamos a ver esto de aquí, a ver cuánto sale. 81 más 25 más 5 por 49 más 8 por 81 más 700 dividido entre 30 y le restamos 6,96 al cuadrado, sale 8,2 más o menos, ¿vale? Por tanto, la desviación típica es la raíz cuadrada de 8,2, que sale 2,86. Vale, y con esto puedo calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación típica partido de la media, es decir, 2,86 partido de 6,96. Y fijaos que me sale 0,41, es decir, el 41%. Solución, ambos casos. ¿Cuál de estos dos datos, cuál de estas dos clases, tercero A o tercero B,
presenta una mayor variabilidad de los datos? Pues fijaos, la que varía más respecto de la media es tercero A. Fijaos que el 49% de los datos varían mucho, mientras que aquí el 41% de los datos varía mucho, es decir, varían más datos en este que en este. Es decir, tercero A, sus datos son más variables que tercero B. Cuanto más bajito sea el coeficiente de variación, más cercanos son los datos respecto de la media y por lo tanto varían menos. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí la media era 6,96, quiere decir que los datos están más cerca de la media que aquí, ¿vale? Y efectivamente hay más datos cerca del 0 y cerca del 10 que en estos casos que están más concentrados. Luego, esta, tercero B, saca datos más cercanos en torno a la media, es decir, la media es como más representativa, y este tercero A saca datos más alejados respecto de la media. Para eso nos sirve el coeficiente de variación, para comparar series, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí la clase de hoy de parámetros de dispersión. Lo que os voy a poner ahora son los ejercicios que vais a tener que hacer y que os pondré las soluciones el próximo día. Bien, los ejercicios que vais a hacer son los siguientes. Por cierto, no he explicado algo que viene en el libro, que es la desviación media. La desviación media no la he explicado porque no se suele utilizar mucho. Entonces, si en alguno de los ejercicios, esto es muy importante, si en algún ejercicio os pide la desviación media, no la calculéis, ¿vale? Hacer simplemente lo que os pidan, rango, varianza, desviación típica, tal, pero si os piden desviación media, no la calculéis. Entonces vais a hacer de la página 173, vais a hacer el número 27, vais a hacer el 28, vais a hacer el número 29, el número 30 y el número 32, ¿vale? Venga, todos estos 27, 28, 29, 30 y 32. Pues nada, esto es para el próximo día. También os los pondré en el aula virtual para que los tengáis y sepáis cuáles son los ejercicios, pero bueno, ahí ya los tenéis en la pizarra y ya podríais empezar a hacerlos. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos el próximo día en el siguiente vídeo, así que nada, venga chicos, a darle caña con esto y mucho ánimo. Hasta luego.